El joven activista de derecha e influencer Charlie Kirk, un reconocido aliado del presidente Donald Trump, falleció tras ser herido de bala el miércoles durante un evento público. Kirk, de 31 años, era orador en un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando el ataque ocurrió. El activista hablaba bajo una carpa frente a miles de personas cuando se escuchó un único disparo. En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público. Trump escribió en su red Truth Social: el grande e incluso legendario Charlie Kirk está muerto. Además añadió: nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Era amado y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora no está más con nosotros. Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su esposa Erika y su familia. Charlie, te amamos. La universidad dijo que el tiroteo comenzó cerca del mediodía y que el sospechoso se dio a la fuga. En el comunicado se informó que los disparos se realizaron a unos 200 metros del activista y testigos afirmaron que fue durante la ronda de preguntas y respuestas. Políticos de todos los partidos condenaron el tiroteo y expresaron su indignación por el ataque. Kirk tuvo una gran influencia en la política estadounidense y contribuyó al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca. Con un talento natural para el espectáculo, en 2012 Kirk cofundó Turning Point USA para impulsar puntos de vista conservadores entre los jóvenes, convirtiéndose en el portavoz predilecto de la extrema derecha juvenil en cadenas de televisión y conferencias. Utilizó su enorme audiencia en Instagram y YouTube para generar apoyo a políticas antiinmigratorias, a su cristianismo abierto y a las críticas contra quienes provocaban protestas en sus numerosos eventos universitarios. Pues ese era Charlie Kirk, que ahora está muerto. Lo mataron de un disparo en el cuello. Fíjense, ustedes ya vieron parte de las escenas que nuestros amigos corresponsales de AFP prepararon desde el lugar de los hechos, a plena luz del día, ¿eh? Esto pasó frente a decenas de estudiantes en medio de un evento al aire libre donde hablaba. Irónicamente, ¿saben de qué estaba hablando Charlie? Estaba hablando justo cuando lo mataron de la violencia armada. Y no lo mataron a quemarropa. No fue, y esto hay que entenderlo, un atentado improvisado. No fallaron. Es un tiro que al menos fue ejecutado a unos 200 metros de distancia. 200 metros de distancia sin fallar. Un solo disparo. Limpio, directo, sin margen de error. El FBI no tiene ni idea. Detuvo a un viejito ayer, pobrecito señor, porque después lo liberaron. Y ahora, pues, lo peor de todo es que encima de esto, el movimiento MAGA, que todo apunta a que este fue un crimen de odio, a que lo asesinaron por sus ideas, y esto está generando más odio. El movimiento MAGA está amenazando ya con una guerra civil. Ahora les voy a mostrar algunas de estas cosas. Que Trump no está ayudando nada, al contrario, le está echando gasolina al fuego. Pero todo apunta, amigos, a que esto fue algo muy elaborado. Fue un trabajo de un profesional, no fue un amateur. Miren, si hubiesen querido asesinar a Charlie, seguramente hubiera tenido un tiro más limpio y más fácil, saliendo de su casa, qué sé yo. Qué lamentable es esto. Pero parece que esperaron la máxima exposición posible, en donde fuera más llamativo, en donde hubiese más gente, en donde hubiese más cámaras. Y repito, fue un tiro profesional. A mí me parece, y si no me equivoco en lo que pienso, va a ser difícil que atrapen al autor material. Y si detrás de este autor material hay un autor intelectual, va a ser casi imposible entonces que lo descubramos. Tal vez ni siquiera lo estén buscando en serio. Porque a mí me parece difícil entender que el FBI no tiene ni idea, no ha encontrado al sospechoso de uno de los aliados más cercanos de Donald Trump. Esto pasó apenas hace unas horas.
Ayer en la Universidad de Utah Valley University, había un evento de estos muy famosos que se viralizaban en redes sociales de este movimiento de Turning Point USA, en donde Charlie Kirk, que miren, de verdad, es un día triste para el mundo porque más allá de lo que alguien diga en el chat, si estaba de acuerdo o no con sus ideas, si su discurso era inflamatorio o no, si lo que ustedes digan, nadie merece morir por sus ideas. Esa no es justicia. Las ideas no se pueden matar con balas y no se pueden silenciar así. Estemos o no de acuerdo con lo que él decía, estemos o no de acuerdo que si tenía un discurso anti-inmigración, etcétera, no es motivo para dispararle en el cuello y asesinar a un padre que tenía apenas 31 años de edad, muy joven, que estaba, pues, defendiendo, por cierto, irónicamente, hay que decirlo, justo cuando asesinan a Charlie Kirk, estaba defendiendo el derecho a portar armas de los estadounidenses frente a los universitarios. Demasiada coincidencia, ironía, no lo sé. Yo no lo sé, no sé qué pensar. Pero estaba defendiendo Charlie Kirk su derecho y el derecho de los estadounidenses a portar armas. Cuando alguien le pregunta que qué opinaba acerca de los tiroteos masivos, de cuántas personas habían muerto, etcétera. Y justo cuando eso pasa, recibe el tiro. Estaba discutiendo con universitarios en estos ejercicios que lo habían hecho bastante popular, sobre todo entre la base MAGA. Pero lo que ocurrió ayer, amigos, no fue solo un tiroteo. A todas reglas yo me atrevería a decir que esto que vimos, porque lamentablemente, sobre todo por su familia, sus pequeñas, están subiendo estos videos del momento en que lo ejecutan a redes sociales, sobre todo a X. Fue una ejecución. Tiene todas las características de que fue una ejecución, dirigida, por supuesto, pues para mandar un mensaje. Y ese mensaje hay que prestarle atención precisamente a esto. El joven activista de derecha e influencer Charlie Kirk, un reconocido aliado del presidente Donald Trump, falleció tras ser herido de bala el miércoles durante un evento público. Kirk, de 31 años, era orador en un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando el ataque ocurrió. El activista hablaba bajo una carpa frente a miles de personas cuando se escuchó un único disparo. En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público. Trump escribió en su red Truth Social, el grande e incluso legendario Charlie Kirk está muerto. Además añadió, nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Era amado y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora no está más con nosotros. Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su esposa Erika y su familia. Charlie, te amamos. Bueno, y finalmente, amigos, desde el momento del disparo, pues las fallas, las contradicciones se comenzaron a apilar y muchas piezas no encajaron. Miren, no había paramédicos en el evento, no había ambulancia disponible. Lo sacaron en un carro particular, como ustedes vieron, sin atención médica, de emergencia. Charlie murió minutos después en el hospital sin que le dieran primeros auxilios. No los había recibido porque no había en el lugar nada. Repito, lo trasladaron en un carro particular. ¿Cómo es que en un evento de esa magnitud, sobre todo cuando saben que hay tanta polarización en este tipo de eventos que solía hacer Charlie Kirk, no tenían un protocolo básico de respuesta médica? Uno básico, vaya, ya no les digo siquiera pensando que esto iba a pasar. Un desmayo, una pelea, riña. ¿De verdad podemos creer que esto fue una omisión, yo diría, irresponsable? Y luego pues vino el espectáculo del FBI, porque resulta que sale Kash Patel, que es el actual director de la agencia y operador político de Donald Trump, porque más que director del FBI, pues podríamos decir que es un operador político, y publica en redes con este tono triunfalista, agradeciendo a las autoridades locales
detener al sospechoso y luego sale a hacer el ridículo de su vida porque una hora después, pues resulta que el sujeto había sido liberado después de interrogarlo porque estaban hablando de un señor de avanzada edad y sale a decir seguimos investigando, o sea, no tiene ni idea. Ese fue el segundo error del día. Antes ya habían detenido otro sujeto que resultó que también era inocente. Hubo 2 detenciones del FBI equivocadas en menos de 6 horas. 0 culpables reales. En cualquier caso serio, esto ya sería un escándalo. Pero aquí no está pasando nada. ¿Por qué? Amigos, díganmelo ustedes en el chat. Pero da la impresión de que algo simplemente no cuadra aquí. O no pueden o no quieren. Y cuando vemos precisamente este tipo de circunstancias del asesinato, la distancia, la precisión, el ángulo, el tiempo de ejecución y sobre todo se fue sin dejar rastro, pues todo indica que no fue un tipo con un rifle y con odio en la cabeza que como un asesino solitario salió a hacer esto. Parece que esto fue una operación, ¿eh? Una operación planeada por profesionales. Entonces, probablemente fue diseñada para nunca resolverse. Un caso más. Ojalá que no. Pero mientras, pues el cuerpo de Kirk ni siquiera había llegado al hospital y yo creo que esto es lo más preocupante porque todavía no había llegado el cuerpo de Charlie Kirk al hospital y resulta pues que Trump ya andaba incendiando el escenario, ya andaba sacando comunicados desde la oficina Oval, capitalizando esta tragedia de lo más bajo, politizando esto a su favor. Desde la oficina Oval, Trump ya estaba sacando un discurso grabado que ni siquiera voy a pasar aquí porque se me hace de lo más bajo, sobre todo para el que fuera uno de sus seguidores. Sale a decir Donald Trump, en lugar de decir lamentamos en estos momentos de solidaridad con su familia, sus hijos, nuestro amor, toda la fuerza del Estado para que se resuelva esto, sobre todo, bueno, cuando no hay un solo detenido. ¿Saben qué salió a decir? Culpó a la izquierda radical. Mi pregunta es, ¿cómo sabe que fue la izquierda radical si el FBI no tiene ni la más mínima idea de quién fue? No tienen un solo detenido, pero Trump ya dijo que fue la izquierda radical. Y todavía fue más allá, dijo que fueron los demócratas. También llamó a esto terrorismo y que va a seguir, porque no nada más va a ser en contra de Charlie, sino en contra de todos los que estén. Desde organizaciones hasta jueces, pasando por los medios de comunicación, que todo esto va a seguir. No ofreció ni una sola prueba, no hay un solo detenido, ni siquiera se había hecho la autopsia, no mencionó la incompetencia del FBI, que todavía no tiene un solo sospechoso, pero él ya le encontró nombre y apellido al sospechoso, ya politizó. Lo único que Trump necesitaba conseguir para su discurso incendiario era un mártir. Y lo consiguió, lo encontró en el discurso. La muerte de Kirk se convirtió en menos de 2 horas en la excusa perfecta pues, para encender otra vez la retórica del odio. No fue, amigos, lo que vimos ayer, un mensaje de solidaridad con quien fuera su más grande aliado para ganar la campaña, uno de sus más grandes aliados. No fue un mensaje de condolencia, fue una declaración de guerra política. Trump convirtió este crimen sin resolver, pues básicamente en su nueva bandera electoral. Y eso es precisamente lo más perverso de todo esto. Que lo que se supone tenía que ser un momento de reflexión en donde, a ver, ¿en qué se está convirtiendo Estados Unidos? ¿En un país en donde si alguien no está de acuerdo con tus ideas, te van a pegar un balazo? ¿En un país en donde se resuelven las diferencias ideológicas a bala? Y en lugar de tratar de, primero, solidarizarse con la familia, segundo, encontrar al responsable y después bajarle a la presión de la polarización social, que en estos momentos miren en lo que acabó, pues Trump lo está usando como su bandera política para profundizar aún más esa polarización social. Sale en redes, activa toda la maquinaria trumpista y por supuesto los MAGA lovers, pues en estos momentos se sienten indignados, solidarizados como Trump no lo está. Laura Loomer salió a decir que la izquierda envió un francotirador entrenado, imagínense.
Harrison Smith pidió arrestos masivos. Vaya, en redes sociales ya hasta estaban hablando de enviar a la Fuerza Aérea estadounidense a atacar ciudades demócratas. Imagínense, amigos, ¿en qué se está convirtiendo Estados Unidos después de esto? Muchos magas están diciendo que se debe de convocar a una guerra civil contra los demócratas. Y esto no se trata de demócratas contra republicanos, porque entonces esto se va a volver en que si defiendes a Donald Trump, entonces mereces vivir, y si lo criticas, mereces morir, o viceversa, ¿no? Si apoyas a Donald Trump, te pueden pegar un balazo, o viceversa. Y ambos bandos al final van a acabar desatando una guerra civil. Es triste, sobre todo, ver la reacción del presidente Trump. Decepcionante, porque uno pensaría que incluso en la muerte, francamente, decepcionante y no. Porque, pensaba yo en la mañana, debió tener un poco más de solidaridad con quien fuera uno de sus grandes aliados MAGA, que estemos o no de acuerdo con su manera de pensar, un profundo pesar. Era padre, era esposo, tenía niñas pequeñas. Fue asesinado por compartir sus ideas, con las que muchos discrepaban, muchos decían que polarizaba, sí, pero nadie puede ser asesinado por sus ideas. Y aquí lo vemos. Lamentablemente está pasando. No hay ni pista del francotirador. Ya se confirmó que los dos que detuvo el FBI, pues no son. Nadie salió a confirmar absolutamente nada. Nadie dijo cómo iban a ser. Cada vez que pasan las horas, amigos, es menos probable que encuentren al autor material de este asesinato. No hay imágenes todavía del autor. Lo único que hay son algunas supuestas siluetas borrosas, especulaciones. Y bueno, yo creo que de verdad hay que detenernos a pensar qué tipo de civil, actuando solo, en solitario, tiene la capacidad para ubicar con exactitud. A ver, sabía cuál era el objetivo en una explanada abierta, calculó la trayectoria desde una azotea a más de 200 metros y le dio un disparo en el cuello a más de 200 metros, que además previamente había una exploración del lugar para saber en dónde se tenía que situar el francotirador para dar su mejor tiro. Suena muy similar a lo que vimos cuando la campaña de Trump, nada más que esta vez fue real, frente a las cámaras. ¿De verdad estamos hablando de un asesino solitario? A mí me cuesta trabajo, porque si algo quedó claro es que no estamos ante un tiroteo escolar más, no es una tragedia aleatoria. Esto fue un acto público, deliberado, profesional y sobre todo fue diseñado para que, a mí me parece, amigos, que aquí de lo que se trataba era de la máxima exposición. La máxima exposición para que quedara grabado en la memoria colectiva. Una memoria colectiva que hoy está encendiendo las pasiones a un punto de una guerra civil, en donde ya la gente está usando esas frases. Fue más que una ejecución, fue un mensaje. Y el mensaje parece claro. Nadie está a salvo ya en Estados Unidos, sobre todo ante esta polarización de ideas. No importa de qué lado estés, si te conviertes en un símbolo, también te puedes convertir en un blanco. Si tus ideas se convierten en un punto de referencia, siempre va a haber a quien le gusten tus ideas y a quien no le guste. Y entonces, ¿con qué libertad en el país de la libertad sales a la calle a expresar tus ideas con este estado de terror? Lo más inquietante, amigos, es que este asesinato coincidió casi a la misma hora con otro tiroteo que hubo en Evergreen High School en Colorado. 4 estudiantes, no se está hablando mucho de esto, ¿verdad? Porque pues, por supuesto, está también lo de Charlie Kirk, pero estamos hablando de 4 estudiantes heridos, uno grave, no sabemos si está vivo, pero bueno, es otro episodio más de violencia armada en Estados Unidos. No hay que quitar el dedo de ese renglón, Nada más que no se está hablando de eso hoy, porque, bueno, de un lado dicen que fue un crimen, en el otro lado muchos políticos están sacando, lamentablemente, de una forma baja, raja política de esto, como una jugada mediática. Y lo que vino después, amigos, fue todavía más oscuro. En redes sociales, lamentablemente, están viralizando el video del momento posterior al disparo, también del momento en el que justo termina de hablar Charlie Kirk del uso de armas,
del derecho de los estadounidenses a poseer armas cuando le pegan el disparo. El caos, la gente gritando, lamentablemente Kirk pues desplomado de inmediato, solo alcanza a agarrarse un poco el cuello y cae. Se ha vuelto viral. Trump sale en redes sociales y a decir, esto es lo que pasa cuando los patriotas son perseguidos. Es una narrativa que está exacerbando más al odio. Primero que se dedique a detener al autor material, de inmediato. Esa debe de ser la función del FBI, no polarizar con discursos de odio a una sociedad que miren cómo está terminando. Dividiendo a la gente entre buenos y malos que a su vez encajan entre demócratas y republicanos según su narrativa. Y con una muerte en pantalla que lamentablemente está usando ahora para exacerbar. Yo no sé si consciente o inconscientemente, si Donald Trump no se da cuenta que está exacerbando más este discurso de odio del que pudo haber sido víctima Charlie Kirk. Por cierto, increíble, repito, se pasó años defendiendo el uso de las armas Charlie Kirk. En algún par de ocasiones yo vi algunos videos en donde, bueno, hacía una sátira acerca de las burlas de víctimas de tiroteos. Atacaba a los que pedían control de armas. Decía que el problema no eran las armas, sino la cultura. De hecho, era algo de lo que él debatió. Y terminó pues, siendo víctima de la proliferación de armas. A mí me parece que se debe de retomar ese mensaje del que fue víctima ayer Charlie Kirk, de una sociedad en donde hay más armas que personas y en donde en esa misma sociedad donde hay más armas que personas, se está exacerbando la violencia con discursos de odio como los que hoy está sacando Donald Trump en sus redes sociales, diciendo que los responsables de esto fueron las izquierdas. Y entonces está dividiendo a Estados Unidos entre izquierda, derecha, asesinos y víctimas, y entre la confrontación a lo que parece ser el inicio de una guerra civil, mientras el FBI nos queda claro que no tiene el control de nada, y Donald Trump, a pesar de que no hay a un solo detenido, en lugar de avergonzarse de esto, de que pida que se haga justicia de la forma más inmediata posible, pues parece que está usando esto hoy en sus redes sociales, sembrando odio, sembrando paranoia. Repito, en lo que a mí me parece que fue un trabajo profesional, y eso debería de preocuparnos a todos. Estemos o no de acuerdo con lo que pensaba Charlie Kirk. Se trata del ser humano. Porque ningún país que se diga demócrata o civilizado puede normalizar que se asesine a la gente por sus ideas. No importa qué tipo de ideas sean, si nos gusten o no nos gusten. Matar a alguien por lo que piensa nos acerca, amigos, peligrosamente a un lugar en donde la política se va a resolver con rifles y no con votos. Y yo creo que lo más trágico es que en lugar de honrar la vida de Kirk y buscar la verdad y la justicia, el presidente Donald Trump está usando hoy su cadáver para dividir aún más a los Estados Unidos, para alimentar el resentimiento y para abrirle paso precisamente a un discurso de una purga. Así empiezan, amigos, los peores capítulos de la historia. Y si no lo paramos aquí, sabemos exactamente cómo va a acabar. Eso es lo más preocupante. Muchas gracias, amigos, a Gerardo Moreno por tu super chat. Es lamentable que se politicen estas cosas. Si en algún momento esto tuvo que ver con su discurso político, va a ser inevitable politizarlo. Pero primero deben de agarrar, por supuesto, al autor material, no al revés. 1111 Mr. Palomino, muchas gracias. Dice, esa bala iba directo al corazón, pero dicen que tenía chaleco antibalas y rebotó y le dio en el cuello. Fíjate que yo estaba, lamentablemente yo no lo busqué, me apareció. Ya ven cómo son los algoritmos. Parece que la bala entra en esta parte, supongo, pues no sé si, pero por lo que alcanza a hacerse así en la carótida, tal vez, no lo sé. Pero es terrible. Todo el escenario estaba preparado, sin vigilancia, sin cuerpos de emergencia. Pues no había vigilancia, no había cuerpos de emergencia. No había ni siquiera una ambulancia, que a mí me parece que por reglas básicas de protección civil, cuando hay encuentros masivos, las universidades deben de tener que cumplir con estos reglamentos de tener ambulancias por si alguien se desmaya, por si alguien se siente mal o por si hay una riña, o sobre todo en el país más armado del mundo. Por eso a mí me parece bastante preocupante. Es la gente, no las armas. Ahora dale armas a esa gente y ahí me cuentas. Ese es el fondo de esto. Muchas gracias, amigos, por unirse
esta reflexión y nos vemos en la siguiente.